Gracias por acompañarnos una vez más y como siempre en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a estar hablando de ese foro informativo para visitantes extranjeros que tuvo lugar aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le invitamos a que se quede con nosotros, pero ya lo sabe muy bien, vamos antes a la información. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, aseguró ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que México cuenta con una justicia electoral preparada para resolver todos los medios de impugnación relacionados con el proceso electoral en curso, así como aquellos que se presenten después de la jornada electoral, a fin de brindar certeza a la calificación de los comicios presidenciales. En las instalaciones de la Sala Superior y en compañía del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, explicó que el Tribunal Electoral, a partir del inicio del proceso electoral del pasado 7 de septiembre, ha recibido 6.664 asuntos, de los cuales 3.885 tienen que ver con los comicios a nivel federal. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata declaró que este máximo órgano jurisdiccional es fuerte y sus sentencias son radicalmente independientes. México tiene un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fuerte, que va a llegar a la elección presidencial con plena independencia, autonomía e imparcialidad, sostuvo el magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes Barrera, tras señalar que el máximo órgano electoral está comprometido con la transparencia y el acceso a la información. Lo anterior al participar en el Foro Justicia Electoral Abierta, desafíos de los poderes judiciales y de los partidos políticos de cara a la jornada electoral. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, la magistrada Janino Tálora Malassi y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera se reunieron con integrantes de organismos internacionales de observación electoral con el propósito de informarles sobre las etapas de este proceso electoral y la calificación de la elección presidencial. En este marco, las magistraturas expusieron ante representantes de la Comisión de Venecia, la misión jurisdiccional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE y la misión de género de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, las funciones que desarrollará esta autoridad jurisdiccional después de la jornada electoral. La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes recibieron en las instalaciones de la Sala Superior a las y los integrantes de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que desplegará sus funciones de cara a la elección federal a celebrarse el 2 de junio de 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valora las acciones de observación y acompañamiento electoral, pues los informes y recomendaciones que se generan al concluir los comicios son tomados en cuenta para provocar los cambios necesarios que beneficien a la impartición de justicia en México, sostuvo la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, ante representantes de la Comisión de Venecia, la Red Mundial de Justicia Electoral, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y personas expertas internacionales que participaron en el foro informativo para visitantes extranjeros con componente jurisdiccional. En ese marco, el magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes Barrera consideró productivas las misiones de observación electoral porque enriquecen la democracia y el funcionamiento de los sistemas electorales. Al respecto, detalló que las recomendaciones que se generan en estas misiones de acompañamiento jurisdiccional son tomadas en consideración porque existe un diálogo permanente con los observadores electorales y esto no significa que se rompan ni la autonomía, ni la independencia, ni la imparcialidad de las y los juzgadores electorales. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y presidenta de este órgano jurisdiccional, en compañía de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, inauguró el foro informativo para visitantes extranjeros que ambas instituciones organizan en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. Y en su participación, la magistrada presidenta resaltó que el Tribunal Electoral está preparado para hacer frente a las posibles cargas jurisdiccionales que se presenten tras la jornada electoral. En ese sentido, dijo que las magistraturas que integran la Sala Superior y las salas regionales
comisiones están listas para atender las impugnaciones a fin de que no quede ningún asunto sin resolver en tiempo y forma. Por otro lado, la magistrada presidenta sostuvo reuniones con diferentes organizaciones de visitantes extranjeros. Se reunió con la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que encabeza el colombiano Hernán Penagos. Asimismo, conversó con la organización Transparencia Electoral en un encuentro en el que estuvo presente el ex canciller chileno José Miguel Insulza. En dichas reuniones, Soto Fregoso reiteró el compromiso del tribunal de mantener una política de puertas abiertas al escrutinio internacional, el cual sostuvo contribuirá a fortalecer el sistema electoral mexicano. El Museo Interactivo de las Constituciones, ubicado en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue modificado con una perspectiva de género o mirada violeta, la cual incluye el reconocimiento de 13 mujeres constitucionalistas que habían estado invisibilizadas históricamente desde su creación. Los trabajos se realizaron con un enfoque de igualdad y paridad para incluir en la exposición a las mujeres que transformaron la realidad de México. La ceremonia fue encabezada por la magistrada presidenta Mónica Soto y contó con la presencia de la doctora Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. La magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la doctora Laura Chinchilla Miranda encabezaron también la charla sororaria denominada Sororidad, Derechos Político-Electorales de las Mujeres, la cual fue organizada a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género de este máximo órgano jurisdiccional. El objetivo de estas actividades consiste precisamente en establecer un diálogo donde se expongan los mecanismos que las participantes han utilizado mediante la perspectiva de género en el momento de juzgar para abonar a la deconstrucción de prejuicios, interpretaciones, roles y estereotipos de género presentes en la visión de las y los juzgadores, de tal manera que en la valoración de las pruebas y el análisis del caso en particular se reconozca la desigualdad estructural que existe por el hecho de ser mujeres. Y ahora vamos a nuestra entrevista, acompáñenos. Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana, que hoy le ofrece un resumen de lo que se vivió en este foro informativo para visitantes extranjeros en el marco del proceso electoral 2023-2024. Gracias por acompañarnos y gracias también por acompañarnos al magistrado Pedro Pablo Germenos. Nos acompaña el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Magistrado, muy bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí y agradecido por la invitación. Igualmente, magistrado, es un placer que nos estén acompañando en este proceso electoral 2023-2024 por muchas razones que ya iremos descifrando en este programa. La primera pregunta, queremos conocerlo, magistrado, ¿cuál ha sido su trayectoria en el mundo electoral? Bueno, yo apenas tengo 3 años y medio siendo juez electoral, porque yo toda mi vida fui un abogado de ejercicio. Yo duré más de 30 años ejerciendo la carrera de Derecho y después postulé ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo que en mi país designa a los jueces del Tribunal Superior Electoral, y afortunadamente fui seleccionado unánimemente por los 8 magistrados que conforman ese órgano y estoy desde entonces en el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Y esa es la razón por la que hoy está aquí en esta misión de visitantes extranjeros, lo decimos aquí en México, pero es de observación electoral. Así es, nuestro tribunal forma parte de una organización internacional que se llama Unión Internacional de Organismos Electorales, UNIORE, y como miembros del tribunal de esa organización hacemos observaciones electorales en otros países que también forman parte de nuestra institución, y en esa calidad estoy aquí en México con mucho gusto. Bueno, pues nuevamente bienvenido y vámonos al punto, porque ¿cuál es el objetivo de una misión como esta? El objetivo fundamental es de evaluación, ver cómo se ha desarrollado el proceso
en la fase previa, en la fase de la ejecución del proceso y en la fase posterior. Entonces se evalúan los aspectos técnicos, tanto desde el punto de vista de tecnología como desde el punto de vista de la organización logística del proceso. Entonces evaluamos todas esas partes y al final hacemos un informe de lo que observamos. Entonces, técnicamente, ¿cómo funciona? ¿Cuánta gente viene? ¿Qué hacen? El número de visitantes varía dependiendo de las invitaciones que se reciban. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos desarrollando una misión de observación jurisdiccional. Es decir, nosotros estamos evaluando sentencias que ha dictado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la estamos discutiendo con los magistrados regionales, con los magistrados de la Sala superior y también con los asistentes de las magistraturas para nosotros conocer todo el proceso que deriva en las sentencias que emite el Tribunal Electoral. Y de momento, ¿qué le han parecido esas sentencias, algunas de ellas? Excelente, hay sentencias relevantes realmente del tribunal y ha hecho un papel extraordinario el tribunal hasta ahora y yo creo que va a seguir siendo así. Un tribunal que ha superado retos importantes porque a final del año pasado perdió 2 de sus integrantes y los 5 magistrados que se preservan están haciendo un trabajo extraordinario. Yo pienso que la ciudadanía mexicana debe estar tranquila porque en las manos de estos 5 magistrados el proceso va a culminar satisfactoriamente, incluyendo el 6º magistrado que es preciso incluir antes de finalizar el proceso para poder hacer la validación, la proclamación del presidente de la República. Quiero leer entre líneas, magistrado, que es muy importante el componente jurisdiccional en el marco de un proceso electoral. Extraordinario, porque las elecciones son una competencia y de las competencias siempre hay y surgen disgustos, personas que no aceptan amablemente los resultados y en consecuencia accionan ante el órgano jurisdiccional para que sus reclamos sean conocidos. En consecuencia es muy importante tener un tribunal de la calidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que dilucide esos conflictos con el mayor sentido de objetividad, transparencia y equidad. Y bueno, en el mundo, ¿cómo es observado el Tribunal Electoral? Bueno, no solamente el Tribunal Electoral, yo iría más lejos. El sistema electoral mexicano en la región es un referente, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realmente son 2 referentes, 2 entes que realmente se constituyen en faro de luz y son muy seguidos por todos los actores del sistema electoral latinoamericano para aprender de los ejemplos que han constituido estos 2 órganos electorales. ¿Y las elecciones mexicanas, qué las singulariza, magistrado? ¿Cómo las puede usted de alguna manera observar? Bueno, fíjese, el hecho de que estén compitiendo de forma puntera 2 mujeres, eso ya le atribuye al proceso un elemento que llama mucho la atención y en consecuencia eso es un factor que concita mucha admiración porque será la primera vez que un país tan importante, un país tan admirado, tan grande, tan políticamente interesante y social y económicamente como México va a ser presidido por una mujer y eso es un factor de importancia mayor. ¿Y alguna otra cosa que lo haga diferente a México? Bueno, es lo que le digo, los 2 órganos electorales son realmente paradigmáticos y sobre todo hemos visto cómo, sobre todo el INE, ha sufrido los embates porque eso es muy frecuente en nuestros países latinoamericanos, que los órganos electorales sufran embestidas, sobre todo del poder gubernamental, y los 2 órganos yo creo que han salido fortalecidos de todos esos obstáculos que se le han presentado en el camino. Y en su país también tienen, bueno, un tribunal y tienen un organismo que organiza las elecciones. Sí, ¿Cómo son? Sí, nosotros tenemos el mismo modelo que ustedes, pero hace relativamente poco de eso, porque hasta el 2010 nosotros estábamos con un solo órgano, el administrativo, que asumía las 2 funciones, tanto la de organización del proceso como la jurisdiccional, es decir, organizaba las elecciones y al mismo tiempo conocía los conflictos derivados de ellas. Posteriormente se dividió en 2 cámaras, pero dentro de la misma institución, una cámara contenciosa y una cámara administrativa.
pero en la reforma constitucional del 2010 se creó el Tribunal Superior Electoral y entonces se separaron las dos funciones y hoy operamos como ustedes, con un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional, que es al que yo pertenezco. Por supuesto, magistrado del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Vamos a una pausa, magistrado, es muy breve, regresamos porque vamos a estar hablando de cómo se traduce y cómo se sintetiza una misión de estas. Es decir, hay informes, hay reportes, ¿qué es lo que sucede al final de todo esto? Vamos a la pausa, es muy breve. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de este foro informativo para visitantes extranjeros con motivo del proceso electoral 2023-2024. Estamos con el magistrado Pedro Pablo Yermenos del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana y nos quedamos en un tema bien importante, magistrado, pues cómo se traduce, cómo se sintetiza al final, qué busca, qué es lo que sale de este tipo de observaciones. Bien, el organismo que organiza el proceso electoral realiza invitaciones a expertos internacionales, jueces, pasados jueces, miembros de organismos administrativos, y entonces se conforma lo que es la misión de observación electoral. En este caso, nosotros, el Tribunal Superior Electoral de República Dominicana y la Junta Central Electoral de mi país, que es el organismo administrativo, el que organiza el proceso. Nuestro INE. Nuestro INE, exacto, el INE de México, exactamente. El equivalente al organismo que yo pertenezco es el tribunal. Exacto. Entonces formamos parte de esa misión de observación electoral. Entonces UNIORE, que es la institución a la que pertenecemos, designa un jefe de misión. Esa persona es el único encargado de hablar en nombre de la misión, el jefe de misión. Entonces, hacemos unas evaluaciones previas, incluso hay a veces misiones de avanzada, tanto técnicas como en otros aspectos de logística, y el día de las elecciones visitamos muchos centros, muchos recintos de observación, y ahí evaluamos todo, la capacitación de los miembros de las mesas electorales, creo que ustedes le llaman casilla, ¿no? Así es. Así es. Entonces evaluamos si los materiales llegan a tiempo, evaluamos el desarrollo del proceso electoral, si hay facilidad para personas con discapacidad, si hay facilidad para personas que tienen problemas, por ejemplo, para subir a un segundo nivel, todo ese tipo de cosas. Y vemos después, en la segunda fase, el escrutinio de los votos. Y al final del escrutinio, entonces participamos también en el sistema de transmisión de los resultados electorales. Una vez agotado todo esto, la misión se reúne en las diferentes rutas, porque nos dividimos la misión por rutas para no ir todos al mismo lugar. Entonces se designa un vocero por cada ruta y en la reunión de evaluación cada vocero expone la experiencia que su grupo tuvo en la misión de observación electoral. Entonces la coordinación de la misión recoge todos esos resúmenes de los jefes de ruta y al final entonces la misión prepara un informe que lo somete al organismo organizador del proceso electoral. En este caso, nosotros vamos a hacer un informe al INE y un informe al tribunal. En mi caso será el tribunal porque yo formo parte de la misión jurisdiccional. Bueno, pues nunca mejor explicada una misión de observación electoral, de verdad, porque uno podría pensar que todos iban al mismo lugar y que luego todos hacían los mismos reportes, pero nos explica, se van repartiendo las áreas, se van repartiendo las instituciones para al final tener ese gran reporte. Claro, incluso tenemos formularios previamente elaborados para que los observadores sepan claramente cuáles son los puntos focales que tienen que observar y evaluar en cada recinto. Como un checklist. Exactamente, y vamos llenando eso y al final hacemos un reporte por cada ruta. Magistrado, Y esos reportes por ruta son los insumos que nutren al informe final. Bueno, pues
Ahí está esta explicación muy clara, nos queda muy claro, nos da mucho gusto que nos estén acompañando, que estén tan de cerca observando el proceso electoral mexicano. Y yo le preguntaría, usted en este momento, ¿nos podría decir, la Uniore ya tiene una historia larga con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ¿cómo es, qué hace, qué busca la Uniore? Bueno, la Uniore es un organismo que aglutina, como yo lo he dicho, a organismos administrativos y a organismos jurisdiccionales electorales de América. Entonces nosotros hacemos misiones de observación, impulsamos procesos de capacitación, hacemos asesorías técnicas a los organismos en materia de tecnología, de logística, todo eso. O sea, es un foco de capacitación y acompañamiento de los organismos electorales que conforman la unidad. ¿De manera permanente o solo en proceso electoral? No, de manera permanente. Incluso nosotros tenemos una secretaría ejecutiva que tiene su sede en Costa Rica, que opera como el Centro de Asistencia y Promoción Electoral, CAPEL, que es la que funge como Secretaría Ejecutiva de la Uniore. Bueno, pues hasta este momento, ¿qué nos podría decir de las elecciones mexicanas? ¿Hay más pros que consecuencias? No, yo pienso que realmente el balance es altamente positivo y que pienso que el domingo el pueblo mexicano tiene que estar tranquilo, acudir a las urnas a votar por el candidato o la candidata que le complazca y sentarse tranquilos al final de la jornada y esperar los resultados, que todo va a transcurrir de manera satisfactoria y las urnas hablarán y el resultado será lo que el pueblo mexicano decida en esas urnas electorales. ¿Ustedes nada más están en jornada electoral o siguen un poco más después en la etapa de resultados? Nosotros venimos haciendo una observación previa que ya tiene un par de meses y estamos aquí para el proceso. Volvemos en agosto, septiembre y después volvemos otra vez. O sea, nosotros estamos llamados a venir aquí 3 veces. Y bueno, ahora ya en este resumen general que tenemos que decir hasta este punto, ¿cuál es el sabor de boca que se lleva usted de esta recepción, de este lugar, de este tribunal electoral? Hay cosas que usted no se imaginaba que teníamos. Muy agradable, porque veníamos con ciertas aprensiones, sobre todo por el hecho de que le faltan 2 magistraturas al tribunal, y eso nos preocupaba un poco. Pero estamos plenamente confiados que el asunto se va a resolver de una u otra manera, sea que el Senado con posterioridad a las elecciones designe uno o los 2 magistrados que faltan en el tribunal, o sea que el propio tribunal decida llamar a un juez de de una de las salas regionales, que generalmente debe ser el de que más tiempo tenga o el que más edad tenga, para que supla al menos para esa situación específica donde se necesita un quórum especial, porque el tribunal está formado por 7 magistraturas, correcto, pero 4 pueden operar. Lo que pasa es que para la proclamación del presidente de la República necesitan una mayoría especial, que es de 6 magistrados. Como solamente hay 5 en este momento, se necesita el 6º, pero eso se va a resolver. O sea que el pueblo mexicano debe estar tranquilo en ese sentido. Gracias, magistrado. Y usted decía, 2 mujeres encabezan la contienda, ¿no? Hay un hombre, por supuesto, también. Me imagino que la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les habló de los lentes violeta, claro, les habló de esta perspectiva de género, de luchar contra la violencia en contra de la mujer por razón de género. Y nos habló política, algo muy importante, de la Defensoría Pública especializada en materia de violencia por razones de género. Eso es algo que está realmente iniciando en su fase inicial, pero a lo que le vislumbramos un porvenir de mucho éxito. Y esto de defender los derechos de las mujeres político-electorales, ¿cómo lo hacen en su país? ¿Cómo van de avance? Bueno, nosotros hemos avanzado lentamente, pero hemos avanzado, porque de unas cuotas muy bajitas que tenían asignadas las mujeres, ahora es un 40% mínimo o 60% máximo para uno u otro sexo. Pero la aspiración de nosotros
y por eso le decía que México es un referente. La aspiración de nosotros es alcanzar la paridad como ustedes lo tienen, porque las mujeres se merecen eso y mucho más. Bueno, pues lo dicho, no podemos añadir nada más de lo que usted ha dicho en ese sentido. Y ahora me iría un poco a la región, aprovechando su presencia, magistrado. ¿Cómo ve usted la región? ¿Cómo ve las elecciones en general? ¿Hay peligros para la democracia, desafección? ¿Cuál es su particular y personal punto de vista? Bueno, hay mucha preocupación con la democracia en América Latina. Realmente cada vez se están produciendo fenómenos que llaman a la preocupación. Por ejemplo, mi país acaba de hacer un proceso electoral el domingo 19 de mayo y la abstención realmente fue muy alta. Y en febrero tuvimos unas elecciones municipales y también fue muy alta. Es decir, que las personas, al parecer, se están desinteresando de los procesos electorales. Y eso, querrámoslo o no, representa una crítica, un descontento con lo que está ocurriendo. Y eso es un gran peligro para el sistema democrático, porque en esas circunstancias generalmente suelen aparecer voces que se aprovechan de ese disgusto y le dicen cosas a las personas que tienen oídos receptivos para oírlas, pero que al final la historia demuestra que esas experiencias terminan realmente en traumas muy grandes, peor que lo que quisieron resolver. En consecuencia, yo creo que los actores de los procesos electorales y sobre todo los actores políticos de América Latina tienen que tener y tomar cada vez más conciencia de la necesidad que tenemos todos de aunar esfuerzos para la consolidación de la democracia, porque la democracia tiene que traducirse más en resultados tangibles para el ciudadano que repercutan en una mejoría de sus condiciones materiales de existencia, porque si no, la democracia le va a aparecer y a escucharle a las personas como algo vacío, hueco, sin sentido, porque no les resuelve sus problemas fundamentales. Y eso tiene mucho que ver, y eso hay que conectarlo con la desigualdad. Es hacia la desigualdad a la que hay que dirigirse para combatirla y disminuirla, porque lo que produce ese desaliento con el sistema democrático es precisamente la gran desigualdad que hay en América Latina, que es el continente de mayor desigualdad, incluso mayor que en África. En África hay más pobreza, pero hay menos desigualdad, y eso tiene real y efectivamente que combatirse, porque realmente las posibilidades que eso puede generar son traumáticas, porque como quiera que sea, la democracia sigue siendo el mejor de todos los sistemas políticos. Bueno, magistrado Pedro Pablo Germeno, muchísimas gracias por estas opiniones vertidas en este programa. Para nosotros son de la mayor importancia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y me siento muy honrado con ella. Hasta la próxima.